Robert, quería hacerte una pregunta que creo que va a dar, como va a trazar el camino para la charla completa. Nosotros somos creadores de realidad, pero también en alguna ocasión tuvimos oportunidad de platicarlo y tenemos un destino ya predefinido, seleccionado o elegido por nosotros. ¿Podrías contarnos un poco acerca de esto? ¿Desde dónde inicia el libre albedrío? ¿Desde qué punto de la vida o de las vidas nosotros tenemos libertad de elección? ¿Y cómo es que esas decisiones que nosotros tomamos antes de nacer van marcando nuestra vida y cómo nosotros las podemos ir de alguna manera jugando con esas decisiones o modificándolas quizás a lo largo de de nuestras encarnaciones? ¿Podrías comentarnos al respecto? La mejor manera de entenderlo es desde la multidimensionalidad y volvamos al físico y a la mente. Nuestro físico tiene unos instintos, nuestra mente tiene unas inclinaciones que son curiosidades, deseos y demás, y podemos ver cómo a veces entran en colisión entre sí. O sea, a veces lo que quiere mi cuerpo no es lo que mi mente considera que debe hacer y viceversa. O sea, hay por lo menos dos voluntades dentro de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de destino, estamos hablando de una voluntad que tenemos en otro cuerpo sutil de otro carácter. O sea, cosas que decidimos antes de encarnar, desde otro cuerpo, tomamos una serie de determinaciones. Luego encarnamos aquí y agregamos una capa egoica a nuestro cuerpo mental que también tiene sus propias decisiones. Tenemos también nuestro cuerpo físico que tiene sus propias decisiones. Tenemos el agregado cultural, el condicionamiento social, el karma familiar, el transgeneracional. O sea, hay una suma enorme de voluntades dentro de nosotros. El que gestiona eso es lo que llamamos el libre albedrío. El yo que lo gestiona, y en este caso está muy comandado, pilotado por la esfera mental, y el ego tiene algo que decir siempre en todo esto, es lo que finalmente determina lo que es la libertad para poder gestionar y dosificar todas las voluntades que confluyen a través de un avatar o a través de un ser. Le llamamos destino a todo aquello que está fijado desde los niveles sutiles precedentes al nacimiento, así como también todas las fuerzas exógenas que operan dentro de nosotros, tránsitos astrológicos, seres conscientes que también tienen su propio destino, su propia voluntad y que influyen en nosotros. Finalmente, lo que llamamos libre albedrío es la confluencia, la capacidad de gestionar y maniobrar dentro de ese margen de maniobra que nos queda. Quiere decir entonces que nosotros sí tenemos libertad de decisión, pero tenemos que considerar como muchas circunstancias, muchos factores que de alguna manera van moldeando justamente esas decisiones que nosotros tomamos. Yo entiendo que nosotros antes de encarnar elegimos nuestra carta natal o nuestra carta astral, también elegimos la familia, elegimos el país en donde vamos a encarnar. Y yo tengo entendido que allí tenemos nosotros una libertad de elección. Sin embargo, no es que tengamos todas las posibilidades a nuestro alcance o de donde podemos elegir, sino que también tenemos de alguna manera un menú de opciones, digamos, del que nosotros elegimos libremente. ¿Es así? Sí, es un menú limitado, o sea, el menú no es total, no es absoluto, que de hecho es fácil de entender porque a nadie le apetece hacer todas las cosas, o sea, hay cosas que te apetecen más que otras, con lo cual ya hay una determinación gustativa. Hay cosas que te gustan más, cosas que te atraen más y cosas que te atraen menos. Luego hay cuestiones donde tienes límites territoriales básicos. Yo no puedo escoger ahora nacer en un lugar distinto al que nací. O sea, eso ya está determinado y ya se decidió desde otro lugar. O sea, tenemos límites muy obvios dentro de nuestra experiencia. Y como decíamos, es un menú limitado, aunque lo suficientemente grande como para poder afirmar que existe un libre albedrío. Hay quien, como conoce y comprende la existencia de condicionamientos, pues ya llega a la conclusión de que no hay ningún libre albedrío porque siempre puedes encontrar algún condicionamiento sobre otro y sobre otro. Pero también es verdad que nos damos cuenta de que si hay una sensación de libertad y un anhelo, un deseo natural de poder escoger entre cada vez más opciones, o incluso vemos el efecto que tiene el crecimiento personal en un ser y la diferencia que hay entre cuando éramos más jóvenes y ahora, la diferencia fundamental es que ahora sabemos más, la estructura de nuestro campo mental se ha amplificado y eso hace que al tener más opciones tengamos más libertad, con lo cual el libre albedrío se puede ir conquistando y se puede ir ejerciendo. Así que para mí es evidente que el libre albedrío existe, lo podemos comprobar directamente y aunque el libre albedrío no sea ilimitado y total, es mejor ir ganando un poco más que no ir perdiéndolo. Sí, tiene mucho sentido.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, decidimos, bueno, tengo dos preguntas. La primera es que nosotros elegimos una carta, elegimos unas herramientas o recursos de los que disponemos a lo largo de nuestra existencia y no los conocemos. ¿Qué pasa con eso? Es decir, previamente con conciencia elegimos algo y después inconscientemente por ignorancia o por acondicionamientos culturales o sociales, no nos enteramos de qué es lo que elegimos. Nosotros quiere decir que vamos improvisando durante toda la vida tratando de descubrir eso que elegimos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa cuando nosotros elegimos algo? Sabemos si es obvio lo que elegimos, por ejemplo, nuestro sexo, y a lo largo de la vida se nos ocurre por alguna u otra razón querer cambiarlo. Es decir, eso va en contra de lo que nosotros decidimos en un principio o antes del principio, o bien nosotros antes de encarnar sabíamos que a mitad de la vida íbamos a querer hacer un cambio así de radical. Sobre la segunda cuestión, las dos opciones son ciertas. Es decir, está el que puede cambiar de consideración al nacer, al encarnar, es decir, pues yo nazco hombre y luego me siento mujer y puedo cambiarlo, o sea, puede ser una decisión del ego. Y también está el caso en el que uno ya ha previsto eso y ya ha decidido cambiarse de sexo al nacer y por lo tanto poder experimentar esa transición. O sea, ambos casos son posibles y son viables. Estamos viendo, por ejemplo, el primer caso en el cual uno es condicionado culturalmente para cambiarse de sexo simplemente porque no se identifica con el patrón social que le han asignado y entonces piensa que en el otro va a estar mejor. Luego se mutila y dice, oye, pues no estoy mejor. Digo, ya, pero porque en Sí. este caso lo ha escogido el avatar condicionado por una presión cultural que te ha hecho creer que esa era la solución a tus problemas. Pero también habrá casos, y bueno, se puede más o menos corroborar dentro de lo que podemos llamar corroborar mediante canalizaciones y demás, donde algunos sí que han escogido vivir esa experiencia, transitarla para dar pie, pues eso, a tecnología, cambio de sexo, para fundamentar todo un juego que dentro de lo que es esa 3D es perfectamente factible. Sí, Respecto a la primera, porque, dime, dime, perdón, dime. porque pues las posibilidades son ilimitadas y hay, de alguna manera alguien tiene que vivir esas posibilidades. Exacto, es que además es bastante lógico desde la conciencia que si una posibilidad tecnológicamente es viable y es factible, pues alguien querrá probarla. O sea, a la conciencia le gusta tener resultados de todo. Además, la parte más curiosa en nosotros podemos resonar perfectamente con esa idea. Digo, ¿qué pasaría si esto y lo otro se juntaran? Bueno, pues si alguien está dispuesto a experimentarlo, ¿por qué no comprender el resultado? Y si mucha gente quiere experimentarlo, una persona que es libertaria no se opone a que otros experimenten consigo mismo, siempre que no hagan daño a los demás, que experimenten un poco lo que quieran. Y Ya. respecto a la primera cuestión, pareciera que somos mejores astrólogos antes de encarnar que al encarnar, ¿no? Es decir, Sí. yo lo que creo es que la mayoría de las personas no es que sepan astrología antes de encarnar, en el sentido de que no es que escojan su carta pensando voy a tener esta ascendente y esta luna, no Ok. es que tengan un conocimiento astrológico, pero sí que cada configuración astrológica es un patrón energético que puede tener más compatibilidad con el alma que lo va a encarnar. Entonces, uno encarna en el momento donde hay más compatibilidad entre el alma y la carta natal. Por eso los que sostienen que la carta natal es una programación que se agrega a posteriori, que el alma es una cosa y luego la programación se mete que es otra, que viene como insertada a la fuerza, no estarían considerando este punto, que realmente, incluso aunque la carta natal fuera una implantación, sería la implantación más compatible, afín y congruente con tu auténtica forma de ser. O sea, el alma solo puede encarnar en un momento que astrológicamente sea compatible. Si no, directamente no haría el match y no funcionaría. Ya, qué interesante. Sí, eso no lo había considerado, pero me parece muy acertado. Ahora bien, te hago otra pregunta siempre en la misma línea. Nosotros, es decir, ¿existe una linealidad en cuanto a encarnaciones o nosotros podemos morir en el 2025 y nacer en 1970? Es una muy buena pregunta que se da. Las paradojas temporales, en principio, no existe una linealidad, con lo cual sí, tú podías morir en 2020 y luego reencarnar en una época posterior, pero probablemente de una línea paralela o alternativa. O sea, no sería la misma Ok. línea, sino que Ujú. sería otra. Porque si no, Ya. obviamente estarías en un bucle permanente. Sí, Entonces, y habrían, es decir, una existencia en una vida pasada tendría de alguna manera que afectar a todo lo que ya ocurrió, digamos, para ese entonces.
Bueno, y además rompería completamente el libre albedrío porque significaría que si ahora yo encarno una vida pasada, esos efectos o esas maniobras que yo hiciera en una vida pasada tendrían que condicionar toda la vida futura. O sea, que ya estaría todo escrito, todo lo que voy a hacer y por lo tanto no tendría ningún tipo de sentido. Rompería completamente el libre albedrío. Para mí, la única explicación de que podamos encarnar en el pasado es que sean líneas temporales distintas, líneas que no están conectadas directamente con esta. Ya, gracias. Ahora bien, tengo otra pregunta. Ahora está ocurriendo un cambio de frecuencia de la Tierra, ¿verdad? ¿Todos vamos a formar parte de ese cambio, de esa modificación energética que se espera? ¿O va a ocurrir algo que vamos a coexistir con quienes se vayan quedando atrás, digamos, digámoslo así? ¿O qué va a pasar? ¿Va a haber un cambio físico radical visible o todo va a ser muy interno? ¿Tendrás algunas observaciones sobre esto? Yo intuyo, porque al fin y al cabo aquí la última palabra lo va a tener los resultados reales que veamos llegado el momento, yo intuyo que todo va a ser bastante gradual, que habrá, por supuesto, una coexistencia, pero como ya viene pasando de un tiempo a esta parte, cada vez las personas que están haciendo un camino de conciencia tienen menos puntos de conexión con las personas que no están vibrando en conciencia o que no lo están queriendo. Sobre todo por parte de las personas más dormidas. O sea, la incompatibilidad se da de que el dormido no soporta al despierto. Ya saben que esas categorías son simplemente simplificaciones. Sí, Pero la persona que no quiere hacer nada por despertar tiene una gran intolerancia hacia la persona que sí que quiere despertar y que está en un camino de conciencia. De hecho, es algo insoportable la persona que está despertando porque tiene un mayor nivel de sensibilidad. Normalmente el que está más despierto es más tolerante, es más inclusivo, permite en un momento dado estar más con los demás, se puede producir un drenaje de vez en cuando, pero es sobre todo por parte del que quiere estar en la Matrix que se genera una exclusión, que se genera una barrera energética que hace que finalmente las vidas de ambos cada vez confluyan menos. Entonces, ¿vamos a coexistir? Sí, porque estamos en un sistema, en una Matrix, en un mundo en el cual todas las organizaciones e instituciones están llevadas por personas dormidas en un porcentaje amplísimo. Entonces, si tiene que haber personas que eleven el nivel de conciencia, van a tener que hacerlo a regañadientes y un poco con la aquiescencia del resto. Que más bien, yo creo que lo que van a hacer es apartarse. No se van a posicionar, no van a oponerse y simplemente se van a ir apartando y van a dejar hacer. O sea, creo que el cambio que se va a producir en este mundo será cuando las personas que tienen capacidad para hacer el cambio empiecen simplemente a hacerlo y vean que realmente los miedos a que el sistema te fagocite, te mate, acabe contigo, son infundados. Que realmente podemos hacer bastante con poca oposición y eso es lo que va a hacer una transformación profunda de las instituciones, de la economía, de la política, de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. sí, yo creo que todos podemos confirmar esto que decís porque ya desde hace un par de años nos hemos ido dando cuenta que nuestras relaciones ya no son las mismas. O si ya no son, o si siguen siendo las mismas, al menos ya no son lazos tan fuertes los que nos unen, precisamente porque en ciertos puntos nos hemos ido dando cuenta que no coincidimos en muchas cosas, en muchos temas, también temas de conversación, por ejemplo, en puntos de vista, en algunas decisiones también. Es decir, ya como que la vida nos ha ido separando de alguna manera. Sin embargo, como decís, siempre tenemos que, o en la mayoría de los casos, siempre tenemos que seguir conviviendo con algunas personas, aunque no en la misma vibración. Y por supuesto, entiendo que quizás los más tolerantes somos los que más vemos las cosas como de una forma más clara, ¿verdad? Es decir, bueno, esta persona se aleja de mí, lo entiendo, no es que yo lo esté pidiendo ni lo esté promoviendo, pero entiendo que cada uno va a su ritmo y por lo tanto no se le puede presionar a nadie para que despierte, o sea, no se le puede exigir nada a nadie que no haya llegado a esa decisión por voluntad propia, ¿verdad? Es lo lógico, ¿no? O sea, si una persona va despertando en conciencia, uno de los rasgos más significativos tendría que ser la tolerancia, el respeto a la discrepancia. Muchas veces se habla de la palabra respeto y luego no se ejerce el respeto, ¿no? O sea, precisamente el respeto se ejerce cuando discrepas con el otro.
Claro, entonces respetar no significa estar recordándole al otro cada 5 minutos que estamos discrepando en algo. Ujú. Significa, pues bueno, pues dejarlo a un lado, apartarlo a unas sabiendas de que hay diferencias. Y en un nivel último vas a discrepar con todos. O sea, no hay nadie que sea idéntico a ti. Entonces, con todo el mundo vas a discrepar en algo. Entonces, respetar las diferencias precisamente es eso. Ser capaz de poder coexistir y convivir y centrarse en los puntos de apoyo, aunque haya diferencias en algunos que normalmente, si lo miramos bien, las discrepancias que tenemos entre nosotros son mucho más pequeñas de lo que parece. Casi siempre que hay una batalla encarnizada por alguna discusión o por lo que sea, la discrepancia es minúscula y simplemente se agranda por faltas de respeto cruzadas y demás, pero por lo general estamos más de acuerdo en la mayoría de las cosas y las discrepancias son más por malentendidos que por otra cosa. Por eso el que está más despierto en conciencia también tiene que ser el más comprensivo, más tolerante y el que no entre tanto al trapo en los choques, en los cruces violentos, porque no merece la pena. Precisamente tú no te pelearías con un perro que te está ladrando, pues lo mismo, pues entiendes que tiene miedo, que está enfadado, que se siente amenazado por ti, pues intenta calmarle y no te da el trapo. Pues lo mismo con cualquier persona que se te enfada sin que hayas hecho nada para violentarle. Sí, es un muy buen apunte ese. Gracias por compartirlo. Ahora bien, nosotros somos creadores de realidad y por lo tanto tenemos un alto o un alto índice de decisión sobre las cosas que nos están rodeando, sobre nuestras circunstancias. Es decir, yo pienso que nosotros a nivel consciente o inconsciente estamos atrayendo todo lo que en realidad nosotros queremos, pero está saliendo desde nosotros. No es que el mundo nos ponga las cosas a nosotros, sino que nosotros de alguna manera estamos atrayendo todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos. Partiendo de esta premisa, ¿qué tanto nosotros podemos decidir sobre lo que está pasando a nuestro alrededor? Es decir, ¿es suficiente mantralizar, programarnos, visualizar, es decir, todo lo que nosotros queremos? Pero ¿y si no funciona? ¿Quiere decir que nosotros en realidad no estamos haciendo bien nuestra parte? ¿O si hay una fuerza mayor que debemos de respetar, que pueden ser tránsitos astrológicos, por ejemplo, contra los que nosotros no podemos ir y definitivamente ahí ya tenemos un tope nosotros o tenemos un límite? De hecho, es una mezcla de todo, claro, no puede ser algo tan categórico. Voy a intentar definirlo a ver de la manera más simple posible. Nuestro campo energético es bastante complejo. Y si lo pensamos en términos astrológicos, pues en tu campo energético tienes una porción de Marte, una de Venus, una de Neptuno, y más o menos todos tienen que estar en un razonable equilibrio. Si, por ejemplo, alguna de las funciones que está en tu carta natal no la expresas, por ejemplo, el arquetipo masculino no lo expresas, bueno, pues ese queda fuera, desplazado en tu burbuja de realidad, desde fuera. O sea, yo solo soy ahora femenino, yo soy pura cooperación, pura feminidad. Entonces, alguien tendrá que tomar ese masculino que yo estoy rechazando y vivirlo por mí. Eso podría crear proyecciones energéticas. Entonces, en mi campo energético hay un sobrante de Marte, es como si yo me he comprado un montón de aquí de escopetas y yo no las uso, pero las tengo porque me corresponde, pues las dejo, las dono, las regalo, y claro, ¿quién va a querer una escopeta? Pues alguien que sea agresivo. Entonces atraigo gente agresiva sin parar, digo, bueno, porque yo no quiero la escopeta. Si yo desecho mi derecho a pataleta, no quiero victimizarme, bueno, pues entonces voy a traer víctimas porque yo no lo estoy ejerciendo. Es una parte que me corresponde. O sea, nací bebé, el bebé llora, el bebé se queja, si yo no me quejas, se quejará otro por mí. Entonces, eso también lo voy a traer. Todo aquello que está en mí y de lo que no me quiero hacer cargo, por supuesto que otro lo va a tomar. Y quien dice otro es la vida, a través de acontecimientos más neutros, también lo toma. A esto, a todo ese juego interactivo entre campos energéticos, los tuyos, los míos y los de todos, se le suman los tránsitos astrológicos, que es como un campo energético en movimiento permanente, cíclico y mecánico, que interactúa con todos los nuestros. Así que hay que sumar unos y otros. Y luego montones de egregores sociales, de condicionamientos sociales que no son, si más no, la suma de todas las energías agregadas y de aquellas que ya funcionan con inercia propia. Las ideologías políticas, por ejemplo, funcionan ya con inercia propia. Los personajes de televisión como James Bond o lo que sea ya funcionan como inercia propia porque están en el inconsciente colectivo. O sea que tenemos una coctelera aquí brutal de acontecimientos y campos de información. ¿Podemos influir en los demás o en el campo externo? Por supuesto que sí. Del mismo modo que
lo externo nos puede influir a nosotros muchísimo, hasta el punto de destruir nuestra vida completamente. La gente que se suicida porque le ha pasado algo, alguien le ha dicho lo que sea. O sea, si pueden influir en ti hasta el punto de destruirte, la vía de interacción es recíproca. No va a ser que exista un exterior configurado por otros que nos puede influir a nosotros y nosotros no podemos influir sobre el resto. Pues claro que podemos influir. Podemos influir sobre lo orgánico y también sobre lo inorgánico. Por eso decimos que somos creadores de realidad y que, por supuesto, influimos en los acontecimientos y en las interacciones que tenemos. Muchas de las cuales no podemos dominarlas, controlarlas o anticiparlas. Algunas son prácticamente inevitables porque estamos en un mundo donde hay una serie de patrones conductuales tan comunes que son casi inevitables. O sea, casi siempre te vas a encontrar con algún psicópata, con algún tarado, con algún hater. Eso es prácticamente inevitable que te lo encuentres. No hace falta que lo personalices porque ya por promedio te lo vas a encontrar, pero la manera de gestionarlo, la manera de jugar con ello es lo que va a marcar la diferencia en tu burbuja de realidad. Wow, sí, es algo bastante complejo, no es tan sencillo de asimilar y tampoco de entender y por lo tanto de llevar a la marcha de la manera más consciente. Yo creo que todo esto que decís de alguna manera nos tiene que ayudar a relajarnos también, a soltar un poco ese estrés de que tenemos, de que quizás lo tenemos que controlar todo, que Correcto. somos responsables de todo, de todo así al milímetro. Y sin embargo, como decís, somos seres sociales de alguna manera, tenemos algún contacto con alguien más, es decir, su campo de alcance, digamos, de alguna manera influye en el nuestro y es exactamente lo que dijiste, es un cóctel de muchos factores que hay que considerar todo el tiempo. Es decir, mi Más de voluntad. lo que una mente puede llegar a controlar o anticipar. Por eso es un proceso alquímico de sentirse y demás, pero claro, una mente humana no puede recalcular todo eso, es imposible. Por eso digo que nos relajamos un poco, comprendemos, reflexionamos, pero sin machacarnos, sin culparnos, porque ¿para qué? Es que es absurdo, no vas a poder controlarlo todo. Sí, y podríamos estresarnos de más, podríamos martirizarnos, enfermarnos por como que atribuirnos a nosotros mismos responsabilidades que quizás no nos compete o que simplemente físicamente es imposible de poder atenderlo todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que este mensaje nos ayuda y nos alivia un poco, nos quita un poco de equipaje. Ahora bien, quisiera preguntarte algo. Las nuevas generaciones, entiendo yo, porque lo has mencionado en alguna que otra entrevista, eh, ya no vienen con karma. ¿Podrías explicarnos esto? ¿Podrías decirnos a partir de qué, desde qué año empezó esto o va a empezar? ¿Y qué es lo que significa en realidad para la vida de todos los que seguimos? Es decir, si seguimos vivos cuando ellos crezcan, por ejemplo, ¿qué es lo que van a representar en nuestras vidas? ¿Vienen maestros ya desde niños? ¿Podrías ahondar un poco en el tema? Se puede decir que desde hace unos años, no te sé exactamente decir cuánto, creo que fue 2019, se empiezan a hacer algunos movimientos energéticos a nivel de humanidad, donde se retiran muchas cargas de karma acumulado. O sea, no desaparece completamente el karma personal ni el karma familiar. O sea, porque cuando uno nace, entendiendo ese karma como una inercia de causa y efecto, pues uno nace en un linaje y ese linaje, pues los deseos de los padres, de los hijos, perdón, de los hermanos, todo eso está imbricado dentro del campo emocional y energético que tiene el ser que nace. Sin embargo, los karmas de los países, de las naciones, los karmas de las diferentes razas, todo eso es lo que ya está cancelado, todo eso es lo que está vaciado. Entonces un niño ya no nace con una carga de que tú fuiste un negro esclavo en la vida de no sé cuánto y ahora tienes que vengarte de los tal. Todo eso ya se ha disuelto, todo eso ya se ha deshecho. Supongo que todo empezaría más o menos con Neptuno en Piscis, sobre el año 2011 o así, se empezaría a fraguar todo esto. Es como ponerlo todo en punto cero para poder iniciar una nueva humanidad que no esté rebotando constantemente con las rencillas de la guerra mundial, de la esclavitud, de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces es necesario, para que pueda haber una verdadera purga, limpieza y cambio de sistema, poner los karmas a cero, porque si no, de esa misma manera, vamos a estar enseguida, pues, ojo por ojo y diente por diente, y ahora tú te peleas y tal. Insisto en que sí que siguen existiendo ciertos karmas individuales, entendidos esto como acciones inacabadas. O sea, uno no viene como una tabula rasa, pero ya no tiene la carga tan densa, tan pesada dentro del colectivo. Siguen quedando pedacitos del transgeneracional, pedacitos del familiar, pero ya no es
nada parecido a lo que teníamos nosotros cuando encarnamos. Todos los seres nacidos pues, antes de 2019, pues hemos tenido bastante más mierda encima que el resto. Ok, gracias por esto que decís. Ahora bien, ¿qué ocurre con, por ejemplo, con los niños que van a por ellos ahora las leyes progresistas más fuertes? ¿Qué ocurre con ellos? Digamos, son pequeños, puede ser que a nivel de carga energética vienen como con un equipaje más ligero. Sin embargo, es a los niños a quienes están atacando, aunque bien mencionabas hace un par de entrevistas de que siempre hemos sido adoctrinados desde niños, solo que ahora con una narrativa específica, ¿verdad? Ellos, de alguna manera, ya que son muy, eh, ya que su criterio no está tan desarrollado porque están muy pequeños, pero de alguna manera ya traen algo especial o ya vienen como más impermeables, digámoslo así, a todas estas cosas, o definitivamente siguen siendo víctimas del adoctrinamiento desde chiquitos y eventualmente con el pasar de los años van a ir liberándose de esas cadenas. Vale, pues vamos a ver porque es un tema interesante y es complejo. Los niños de ahora no vienen más despiertos que los de antes, si entendemos por despiertos tener un campo mental lo suficientemente crítico como para distinguir entre un adoctrinamiento y una información verdadera. En ese sentido, Ok, tienen las mismas opciones y posibilidades que teníamos nosotros en su día. Lo que sí que pueden tener es menos carga karmática y seguramente el sistema emocional y energético más sensibilizado que el que teníamos nosotros. De ahí que también todas las porquerías de tóxicos que lleguen les hacen más efecto a ellos. Es decir, que tener un campo energético más sensible tiene también su hándicap. Y es que ok, los físicos son más reactivos de lo que eran los nuestros. Los nuestros eran más hiposensibles y por eso también podían aguantar mejor según qué tóxicos, y los de ahora la mayoría enferman más, precisamente por esa misma razón. Con lo cual, a lo que vamos, el nivel de dificultad que tienen es el mismo que nosotros. No es ni más difícil ni más fácil, ni tampoco es que estén más avanzados que nosotros. Simplemente es un campo energético más sensible, menos carga karmática, adoctrinamiento por un tubo, y ahí, como el campo mental o cuerpo mental es idéntico al que teníamos nosotros por promedio, pues será sobre todo su discernimiento, su libre albedrío, lo que va a admitir si compran la propaganda o la desechan. Y lo mismo, ahora mismo tienen una cierta ventaja contextual y es que hay muchos más padres conscientes del adoctrinamiento que van a poder ayudar a sus hijos. Entonces, claro, el promedio o porcentaje de niños que van a ser educados o fuera del sistema o por lo menos con una cosmovisión alternativa por parte de sus padres es superior al que tuvimos en nuestras generaciones. Por eso yo no estoy preocupado porque claro que muchos van a caer en las garras del adoctrinamiento de una manera brutal, o sea, la mayoría, pero va a haber tantos, un porcentaje bastante grande, bastante elocuente de gente que va a salir, que con eso da suficiente para cambiar la humanidad a lo bestia en un par de generaciones. ya, interesante, sí. Coincido en lo que decís y me gustaría hacer un hincapié en que los padres tienen muchísimo que ver en cuanto a qué tanto van a ser afectados los hijos, ¿verdad? Porque allí sí que nosotros somos los que estamos dando la batalla ahorita en estas circunstancias y los niños van siendo víctimas del periodo en el que nacieron, pero en realidad nosotros tenemos mucho que ver o mucha responsabilidad en cuanto a la protección de los pequeños, ¿verdad? Ahora bien, quisiera preguntarte algo. Esta es una pregunta que hizo mi mamá hoy en el desayuno que platiqué con ellos y les dije, bueno, hoy es el día, voy a entrevistar a Robert una vez más y ellos están contentos, ellos también son seguidores tuyos, mi mamá y mi papá. Y ambos me hicieron un par de preguntas, entonces aquí va una de las de mi mamá. Mi mamá es muy consciente de la situación, es muy positiva también, yo también trato de inyectarle mucho positivismo, mucho optimismo. Sin embargo, ella también es consciente de alguna manera y ve las cosas que están sucediendo y me dice, pregúntale a Robert si se vienen tiempos mejores, si el futuro en realidad será mejor o va a ser lo mismo, porque, o sea, vemos que hay conflictos internacionales por venir, que vienen nuevas pandemias, que, no sé, ataques cibernéticos, que los platillos voladores, etcétera. O sea, hay tantas amenazas que para mí son patadas de ahogado, pero hay tantas amenazas en la actualidad
que cualquier persona diría, pero es que no vamos a mejor. Es decir, tienen demasiadas armas todavía como para pensar que en pocos años va a haber un cambio a nivel mundial tan radical. Astrológicamente, yo sé que has dicho que no, que ya pasamos lo peor, pero ¿cómo podrías tranquilizar un poco a quienes aún están con ese miedo? Claro, la diferencia que hay entre otras épocas y la de ahora somos nosotros. O sea, una masa crítica consciencial que no existía en otros tiempos y sobre todo que estaba completamente desperdigada. O sea, no había jamás, más allá de algún movimiento hippie, que eran al final grupúsculos muy pequeños que estaban totalmente aislados entre sí. Ahora, sin embargo, estamos en una situación en la que hay una masa de gente consciente, y llamando masa un colectivo de gente consciente, diseminado por el mundo, pero unido y entretejido por ese hilo energético invisible, que planta cara y oposición a una dominación mundial que ahora, también por primera vez, es explícita, o por lo menos explícita para nosotros. O sea, si Sí, bien hace unos años, con los mismos aspectos, más situaciones, todo el mundo estaba en su guerrilla, los cubanos con lo del gobierno de Cuba, los venezolanos con lo de Venezuela, lo de Uruguay, lo de Ecuador, cada uno con sus mierdas de gobierno mafiosos, ahora por lo menos somos muchos los que sabemos que todos los gobiernos mafiosos obedecen a los mismos amos. Es la primera vez que eso sucede de un modo tan colectivo. Es la primera vez que hay una oposición tan colectiva y es la primera vez que hay una conciencia de la farsa colectiva de un modo tan grande y elocuente. Hemos hablado de que somos creadores, somos muchos empujando en sentido contrario, muchísimos. Eso no se puede parar, porque toda la masa que consiente, ese consentimiento no da tanta potencia energética. No es ellos contra nosotros, las élites y nosotros. La masa adocenada que está en medio prácticamente no hace nada, porque es un consentimiento implícito, no es un apoyo. La masa no apoya el sistema. Lo consiente, lo tolera, se resigna a que es inevitable, algunas veces lo defiende porque le puede favorecer en algo, pero realmente no hay un convencimiento. El aporte energético que se da a favor del sistema es minúsculo y sustraído con sangre y con sudor y con sufrimiento. No es una energía de calidad y no es una energía poderosa. Así que estamos en un lugar del cuadrilátero nosotros con una energía tremendamente poderosa, con aspectos astrológicos a favor de ello, y el otro, unas élites desgastadas a las que se le ha visto el primero, que les encanta actuar a escondidas de manera civilina y que se ven forzadas y obligadas por guión a tener que estar constantemente justificando sus actos porque se encuentran una oposición que jamás han tenido. O sea, a ellos que les encanta ir de tapadillo, ahora tienen que hacerlo de cara con una oposición que, como hemos dicho, jamás han tenido delante. buenísimo, me encanta eso que decís y no lo había visto así. Es cierto, en cantidad, pues sabemos que somos más los buenos. Sin embargo, esa masa que queda de por medio, de verdad que está como en el limbo, en realidad no les aporta a ellos tampoco. Es decir, que las víctimas de su adoctrinamiento de alguna manera tampoco les aportan energéticamente. Eso eh, creo que hay que subrayarlo y ponerlo en mayúsculas porque me parece muy acertado. Gracias, Robert. Y entiendo que esto va a darle mucho alivio también a las personas que nos estén escuchando y que tengan algún tema todavía ahí de miedo en cuanto a las cosas que se avecinan. Otra cosa que creo que ya mencionaste en alguna entrevista, pero me parecería interesante también platicar un poco, es acerca de las nuevas tecnologías. Algo que está sonando todos los días es acerca de la inteligencia artificial. Yo entiendo que esta puede ser un arma, pero también puede ser una herramienta para muchas personas. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto? ¿Se avecinan ya épocas de robots en las calles y haciendo cosas de humanos o todavía no vamos a llegar a ese punto? Entiendo que también por estar ingresando a la era de Acuario ya se deberían de ver algunas cosas como más surreales, digámoslo así, pero ¿qué podrías mencionarnos al respecto? Yo creo que a eso le queda poco, quiero decir, recuerdo no hace mucho en un restaurante japonés que había un robot camarero, es decir, eso ya lo he vivido ya, o sea, que servía, le ponías la comida, o sea, eso ya está a día de hoy. Ujú. Entonces, por tecnología parece bastante viable. O sea, al fin y al cabo, si hay una inteligencia artificial y ponerle simplemente un exoesqueleto metálico que pueda hacer según qué acciones,
no parece algo tan complicado ni tan caro para según qué funciones básicas. Yo creo que esto es obvio con Plutón en Acuario. Los próximos años vamos a ver cómo crece y cuando entre Urano en Géminis en 2025 se va a multiplicar todo esto. O sea, yo creo que esto ya es una realidad. Busquémosles, como siempre, la parte positiva, porque la tiene, al fin y al cabo nos sirve para hacer la vida más cómoda, y lo siniestro siempre ha estado. Quiero decir que la parte negativa es como cuando empezábamos con Internet, pues todas las voces de alerta que salían por las cosas que podían haber, te pueden engañar por Internet, que si las tiendas, que si los acosadores, digo, bueno, pues al final que volveremos a la era pre-Internet. El que quiera estar en la era pre-Internet, pues que se quite el wifi, que se quite las ondas, puede hacerlo. Nadie le obliga. Es decir, es más, en los estados siempre te permiten hacer operaciones presenciales si no quieres hacer las cosas digitalmente. O sea que siempre está esa opción y siempre va a seguir estando. Lo que pasa es que yo no le veo la ventaja. Una cosa es estar todo el día enganchado a la red, cosa que es evidentemente poco recomendable, y otra es volver hacia atrás. Entonces, Plutón en Acuario va a introducir todo eso. Sí, y sobre todo, cosas que ahora mismo no podemos imaginar. Porque el smartphone, por ejemplo, que fue algo que casi nadie previó, nadie lo anticipó de una manera muy clara, o sea, se proyectaban más robots y coches voladores que no el smartphone. Y ha sido, si acaso, uno de los cambios tecnológicos más importantes de los últimos años y que nadie vio venir, o por lo menos casi nadie vio venir. Pues lo mismo va a pasar con Plutón en Acuario. Cosas que a día de hoy seguramente no podemos imaginar y que luego se integrarán en nuestra vida, pues como han sido los smartphones. Ya, interesante. Ahora bien, como te mencioné acerca de la era de Acuario, yo sé que esto fue tema del año pasado, creo yo, pero nosotros estamos en esa transición. ¿Cuántos años llevará pasar de Piscis a Acuario? Y esa es una pregunta. Y la segunda es ¿por qué en cuanto a, entiendo que eso es astrología sideral, ¿por qué va en sentido opuesto al mandala de los signos? ¿Podrías explicarnos eso? Bueno, cuánto tarda es algo difícil de precisar porque es una transición extremadamente lenta que puede durar cientos de años. Pero si vamos a lo que son los signos claros de los tiempos, ya se puede decir que desde los años 70 hasta ahora la revolución que ha habido en la tecnología no tiene precedente alguno, por lo menos si aceptamos la historia oficial. Hay quien dice que realmente, si miramos el flamenco y demás y todas esas otras historias alternativas, puede ser que la humanidad haya sido reseteada en los últimos 200 años y tal vez no estamos ante un florecimiento cultural, sino simplemente ante el enésimo reseteo. O sea que en Sí. esto no me quiero tampoco pillar los dedos. Podría ser una cosa, podría ser la otra. Pero lo que es impepinable es que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha sido brutal. Y eso está muy relacionado con el signo de Acuario, qué duda cabe. Además de que todavía deberían ser por lo menos 200 o 300 años más para ingresar completamente en esa era. Pero es igual, ya estamos en el inicio. Si estamos en el inicio, estamos viendo los primeros brotes, pues y llevamos viéndolos muchos años, ya, ¿qué más da cuánto dure? Porque van a ser 2160 años aproximadamente de era de Acuario. Y si ya estamos viendo el inicio, pues la transición ya está, o sea, ya estamos inmersos en ella. Después, ¿por qué va hacia atrás? Realmente es un tema mecánica y gráficamente difícil de explicar. Porque Ok. básicamente es como si todo nuestro sistema de planetario se mueve a una velocidad y luego las estrellas se mueven a otra. Y hay un momento que si los dos, como si fueran dos corredores que están dando vueltas a una pista, hay un momento en el que uno adelanta al otro y va empezando a dejar un poco de ventaja. Pues básicamente lo que está ocurriendo es que nuestro corredor tropical está adelantando al sideral, o sea, a las constelaciones, de modo que las va dejando atrás. Es algo Mm. parecido a eso. Y por eso parece que va en sentido antizodiacal. Simplemente es porque estamos considerando dos parámetros, dos movimientos circulares, uno interno y otro externo, y obviamente el interno tarda menos en dar la vuelta que el externo, y por eso lo va adelantando y lo va dejando atrás. Ya, entiendo. Muchas gracias. Espero que esto aclare a quienes tenían esa duda también. Tengo otra pregunta por aquí. Em, Ay, Dios, se me perdió. Ah, sí, esta es otra pregunta de mi mamá. Dice, nosotros en este cambio de vibración que vamos a sufrir, de alguna manera vamos a experimentar un cambio mental en cuanto a, ella me decía, nosotros utilizamos un pequeño porcentaje de nuestro cerebro, es decir, ahora vamos a empezar a utilizar más, nuestras capacidades humanas van a ampliarse. Ya he visto por ahí, de hecho, sigo una cuenta de Instagram de una persona que está haciendo
telequinesis. Y me parece increíble porque lo está compartiendo. Siento que también tiene un poco de censura, pero digamos, de estas capacidades se van a ir viendo más. Nosotros en la entrevista que tuvimos hace un tiempo Ujú. platicamos acerca de los superpoderes humanos. ¿Y qué nos podrías decir sobre esto? ¿Vamos en esa dirección? ¿Quiénes se sumarán o se subirán primero al barco? ¿Y qué nos podrías decir? Bueno, obvio que sí, claro. Es más, para mí lo de la visión extraocular, esto que hacen los niños de taparse los ojos y ver, Ujú. hombre, esto es una pasada, esto es espectacular. Y no digo que antes no se pudiera hacer, pero si ahora esto se está haciendo mucho más común y extensivo a muchos niños, incluso adultos, significa que hay algo más en la conciencia colectiva que permite abrirse mucho más a esos otros campos de realidad. ¿Cuántos soñadores lúcidos somos ahora y cuántos habíamos hace 15 años? Es decir, es evidente que esto se está abriendo y que cada vez esas capacidades que al fin y al cabo son una extensión del cuerpo mental, porque es así, o sea, es a medida que uno extiende y ensancha el cuerpo mental, y eso sí que está fijado astrológicamente que se va a suceder, vamos comprendiendo y abriéndonos cognitivamente a la apertura de todos estos dones. Porque hace muchos años había mucha gente con esos despertares. Y prácticamente, habiendo conocido a muchísimas personas que tuvieron los dones, lo primero que hicieron era cerrarlos, porque se asustaban. Y todavía a día de hoy, pues mucha gente me lo comenta. Oye, yo veo, pero me he asustado y no quiero ver más sombras, ni más entes, ni más entidades, y me cierro. Pero cada día hay más gente que se atreve a abrirlo. O sea, primero hay una apertura mental, digo, vale, me siento preparado para hacerlo ahora. Y como ya me siento preparado, ahora permito que eso se dé. Si hace más años quemaban a las brujas, internaban en psiquiátricos a los que escuchaban voces o veían imágenes, había una adaptación social para evitar esos superpoderes. Porque si te podían llamar loco, te podían internar en un psiquiátrico o incluso, aunque lo hicieras bien y lo reconocías, te podían llamar charlatán y estafador, pues había un refuerzo negativo que hacía que no lo hicieras. Entonces, ahora mismo hay un soporte mental, estamos todos hablando de ello sin parar, pues más gente que le apetece, que lo ve viable, que lo ve posible, y por lo tanto, al fortalecerse y crearse un egregor, al haber más experiencias de gente que va compartiendo sus avances, cada día es más fácil que lo despertemos. Ya no solo por los cambios que hay energéticos, vibratorios y planetarios, sino también por la conciencia colectiva que lo está facilitando y lo está reforzando positivamente. Buenísimo, sí. Espero que eso se vaya divulgando cada vez más, que la censura vaya minimizándose y que seamos más los que conocemos o que investigamos y que descubrimos información sobre esto, que como bien decís, esto ya se viene dando desde hace tiempo, pero ahora es el momento en que ya se vuelve más viral un tema de estos, ¿verdad? Y me parece genial porque mucha gente ya está abriéndose a estos temas, ya está cuestionando una cosa. Y lo que yo siempre digo es que si cuestionamos algo por lógica y por nosotros ya tenemos que cuestionarlo todo. Es decir, una cosa que a alguien le cause algún malestar o alguna intención de investigar, ya automáticamente es como un efecto dominó, tiene que ir abriéndose a más cuestionamientos, ¿verdad? Y eso me parece que es lo mejor que podemos hacer, permitir que cada persona que nos rodea encuentre esa llave o encuentre ese detonante de curiosidad o de cuestión o de cuestionamiento y que a partir de ahí pues ya el camino es bastante amplio para investigar acerca de todo lo que nos rodea. Robert, otra de las preguntas que surgían en el desayuno es, y que es un tema que yo siempre menciono, es decir, yo siempre que puedo y tengo la oportunidad, toco los temas que me interesan para ver también a quién le despierta algún interés y para ver también qué otras opiniones puedo descubrir de las personas con las que comparto. Y, por ejemplo, es sobre la forma de la Tierra. Algunas personas me dicen, sí, está bien, pero ¿en qué nos afecta el que nos hayan mentido en la forma de la Tierra? ¿O qué cambia? Si fuera rectangular, triangular, redonda, cualquier forma, ¿en qué nos afecta a nosotros? ¿Qué nos podrías decir al respecto sobre este tema? Aunque entiendo que muchas de las personas que están aquí ya se consideran TP desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos podrías decir? Claro, primero que normalmente cuando alguien te hace la pregunta sociológica
económica de por qué nos mentirían, es porque ha desistido del debate científico. Es decir, bueno, primero estamos aportándote un argumento científico y bueno, como me he saturado, ya no me interesa, bueno, pero me da igual en el fondo. Y bueno, si te da igual, entonces me parece muy bien que te dé igual, pero ¿por qué me haces una pregunta sociológica? Es decir, para empezar, los motivos por los cuales alguien nos puede mentir son múltiples y variados. Para empezar, solo con los económicos ya hay justificación de sobra. O sea, si el programa espacial es una farsa, tal y como decimos, la cantidad de dinero que se deriva ahí es descomunal, es gigantesca. O sea, ya sabemos que los gobiernos hacen trampas precisamente cuando hay mordidas económicas muy grandes, ¿no? Pues haces un proyecto de no sé cuántos millones de euros o de dólares o lo que sea, pues quitas 1 millón ahí, nos lo repartimos entre todos y nadie se da cuenta, porque cuando hay tanto dinero es mucho más fácil robar. Si son 100 euros que lo tenemos que repartir entre tres, oye, que tú te has quedado 20 y yo me he quedado no sé cuántos, es más fácil darnos cuenta. Pero cuando hay tanto, que se pierda 1 millón o se pierdan 10, ni te das cuenta. Pues solo con la estafa económica ya puedes justificar toda la narrativa. Que aparte puede haber más cosas, y que evidentemente las hay, pues si la Tierra es más grande de lo que conocemos, hay cosas más allá de los polos, pues obviamente si hay algo valioso al otro lado. Te perdiste. em, Se desconectó Robert. Vamos a ver. No te escucho, Robert. Ahorita está congelada la imagen. Vale, era la mía. Sí, Ok, ya he visto que se me ha desconectado el cable. listo. Ahora sí te escucho. Perfecto, disculpad, sí, que se había desconectado mi conexión. ¿Me oyes? Sí, te escucho bien. Te veo y te escucho Perfecto. bien. Bueno, lo que decía, que finalmente, si vamos a lo sociológico, a lo político, a lo energético, siempre vamos a encontrar un montón de razones y simplemente con las religiosas son más que suficientes. Siempre ha habido una élite que tiene el control sobre la narrativa. Si hay tierras más allá de la Antártida, por ejemplo, que se pueden explotar, pues la tienen para ellos. Motivos de control social. Para mí también hay una desviación intelectual importante, porque uno en su cosmovisión tiene siempre la idea de que las respuestas están en el espacio exterior, están hacia arriba, no están a los lados. Si pienso que está tan lejos que yo no puedo alcanzarlo, ya me olvido del tema. Le digo yo, no, que Antártida está relativamente cerca, que lo movemos con un barco y ahí nos encontramos algo. Yo Ujú. recuerdo, se lo hice saber a mi hermano ayer, que cuando tenía unos 12 o 13 años, mi hermano, que era muy sesudo y muy enciclopédico, me contaba que había leído en un libro que el Polo Sur prácticamente no estaba investigado, que se conocía mejor las zonas del espacio que el propio Polo Sur, porque las condiciones de vida ahí eran prácticamente impracticables, que casi no había vida, que casi no había luz y que era un territorio muy desconocido. Y claro, yo siempre se me quedó grabada esa idea en la cabeza porque yo pensaba erróneamente que todo el mundo estaba perfectamente ya explorado, que es lo que me explicaban en el colegio, y aquello me llamó la atención. Y después, cuando empecé a escuchar estas teorías, ya me acabó de cerrar esa idea. Digo, vale, es que a lo mejor no se permite la exploración por allí, puede ser que haya límites energéticos o lo que sea, pero me parece extremadamente interesante esa postura y ese dato, que realmente no se conoce el Polo Sur, porque realmente no existe tal cosa como un polo sur, sino que simplemente se extiende la Tierra por todas las partes de la redonda, a la redonda, y que no se sabe bien dónde está el límite. Y seguramente pues hay límites más físicos que otra cosa, es decir, lugares en los que hay demasiado frío, demasiada densidad y simplemente no se puede avanzar porque te mueres, básicamente. Sí, totalmente. Es decir, cambiarla, o bueno, entender o interpretar la forma en la Tierra como una fisicalidad distinta, ya eso abre las opciones múltiples veces, ¿verdad? Es decir, ya podemos interpretar muchas cosas de las cuales sabemos y somos conscientes de que nos han mentido. Por ejemplo, en cuanto a el espacio exterior y el Polo Sur o la Antártida, allí todas las naciones están de acuerdo, pero en cuanto a otros temas económicos, políticos que son el show que nos presentan a nosotros, ahí sí puede haber discrepancias, ¿verdad? Entre ellos. Em, Robert, otra cosa que quisiera preguntarte ya para ir cerrando nuestra charla, me gustaría saber, ahora se han estado destapando algunas, o bueno, no destapando, sino que se han estado viendo algunas cosas que son más noticia ahora que antes. Por ejemplo, con las cosas que pasaron con el Dalai Lama, por ejemplo, algunas marcas de moda
muy fuertes a nivel mundial que presentan ya algunas colecciones increíblemente satánicas y se ven rituales en shows en vivo, es decir, todo esto se está dando más, o al menos la gente se está poniendo a cuestionar más acerca de estas cosas por alguna razón. Lo que yo quiero preguntarte son dos cosas. La primera es que si todo esto ya es tan descarado, precisamente porque ya no tienen más opciones, es decir, ya ni siquiera tienen que ocultarlo porque, como bien decíamos hace unos minutos, son patadas de ahogado y tienen que soltarlo todo de un solo, o es porque ahora somos más conscientes y ya hacemos más noticia de cosas que tal vez antes pasaban desapercibidas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es en si ahora nosotros conocemos acerca de, no sé hasta dónde llega la censura de Instagram, pero tenemos que el diablo, que los demonios, que los arcontes, los reptilianos y todos esos están de alguna manera ya identificados. ¿Qué orden jerárquico, digamos, si es que lo hay, llevan ellos? ¿Unos son fractales de otros, unos son interpretaciones de otros, o es por religión que se les ha dado algunos nombres? ¿Nos podrías aclarar un poco sobre este tema? Bueno, empiezo por el final. La parte de la jerarquía demonológica yo no la domino. O sea, no te sabría decir realmente quién está por encima, quién está por debajo, porque al fin y al cabo creo que es algo difícil de entender, ¿no? Es decir, la mayoría pueden ser razas energéticas de tipos de bichos y no necesariamente unos son más fuertes que los otros. A veces es como en los animales, decimos, el león es el rey de la selva, pero realmente es una manera de hablar, porque evidentemente a lo mejor te pilla una víbora o aspid y te pega un chupetazo por ahí, te mata. Es decir, no es tan evidente que haya unos animales que sean tan fuertes, más fuertes que otros. Y lo mismo, dentro de las entidades parásitas, muchas veces hay algunas que son de mucha potencia e intensidad y luego una larva de mierda te puede fastidiar la vida porque a lo mejor tú eres especialmente sensible a ellas. Es decir, dentro de las entidades oscuras o parásitas hay de muchos tipos. Y alguna que a lo mejor a ti te resulta muy fácil, a mí me resulta muy difícil y viceversa. Porque según esta tipología, algunas nos enganchan, algunas que son más pegajosas, otras que son más mentales, otras que estimulan más la esfera sexual. O sea, cada uno tiene un tipo de parasitaje que explota aquella parte de sí mismo mediante la que tiene menos control. Por eso es complicado entender cuál es la jerarquía demoníaca, porque si bien algunas de estas reptilianas, por ejemplo, son muy buenas para manejar el mundo, para manejar la humanidad, para pensar en términos de economía, de guerra, de conflictos, o sea, son muy diestras en esto, luego, por ejemplo, tienen ni puñetera idea de emociones. Y entonces, si tú tienes un combate emocional o energético con ellas, las destrozas porque son analfabetas emocionales la mayoría. O sea, es bastante fácil vencerlas allí. Sin embargo, en inteligencia táctica están bastante bien. Por esto digo que es difícil establecer quiénes son mejores o peores o quiénes mandan sobre tal, porque están también muchas veces en batallas entre ellas, insectoides por aquí, insectoides por allá. Esto recomiendo, David Topí es más ordenado a la hora de clasificarlos, pero él lo que va a decir, o por lo menos hasta donde yo he leído, es que Anunnaki y Dracos están más o menos en el mismo rango y luego, por lo menos aquí en la Tierra, insectoides, mantis y demás están en un segundo rango. Y después otros Cthulhus y demás están jugando por otras jerarquías, pero para mí, desde mi punto de vista, no es que unas estén por encima de las otras, sino que todas confluyen. Respecto a la otra cuestión, la del descaro que tenemos en estos tiempos, por una parte, no creo que sea mucho más descarado que antes, solo que ahora lo estamos monitorizando todo mucho más. O sea, Okay. ya hace muchos años que había este tipo de señales. Lo que pasa es que no estaba Internet tan normalizado como ahora, no había tanto rastreador como tenemos ahora tenemos a Twitter en tiempo real y cada cosa que ha salido, tenemos 1000 cuentas en Instagram, en YouTube, en Twitter, que lo estamos sacando sin parar. Y estamos todos pendientes a la simbología y con lo cual es mucho más fácil que alguien rescate algún dato que otros no han visto. Que también están más desesperados y siguen afinando y haciendo más descarado el primado negativo. Sí, puede ser, pero sobre todo es la red de informantes lo que se ha amplificado muchísimo. El nivel de descaro es parecido en cuanto a la simbología satánica. Ya estaba en series de los 80, de los 90, solo que bueno, en aquel momento nadie lo planteaba o lo planteaban Cuatro Locos y David Icke. Pero ahora mismo somos demasiados y por eso también parece que es mucho más descarado de lo normal. Entiendo. Bueno, muchas gracias, Robert, por aclarar esto.
Espero que este en vivo haya sido de tu agrado y por supuesto que el mío sí y de toda la audiencia. Son casi 1000 personas las que están conectadas en este momento, así que me gustaría platicar con vos durante horas. Yo sé que a todos les gustaría escucharte, pero creo que por esta ocasión está bien que lo dejemos ahí. Solo me gustaría saber si quisieras despedirte de la audiencia con unas últimas palabras. Tal vez tenemos un minuto para hacerlo. Y yo de igual manera te vuelvo a agradecer por tu tiempo, por tu facilidad de habla, por transmitir todos los conocimientos que tenés de una manera tan práctica y tan fácil y digerible para tantas personas. Te agradezco de verdad por lo que estás haciendo y porque yo sé que esta lucha la tomaste muy en serio, muy personal desde hace unos años y eso es de reconocerlo. De verdad, muchas gracias. Ahora he visto que has estado haciendo en vivos prácticamente todos los días y eso es algo de aplaudir. Muchas gracias por ello. Pues nada, pues me he perdido. Ah, vale, ya está. Pues un mensaje final para todos, al igual que somos un equipo para monitorizar todos los pasos de las élites y demás, también somos un equipo para reportar todos los conocimientos y avances que hacemos en la detección de las entidades, en el entendimiento de cómo funcionan estas. Y al fin y al cabo, si las entidades nos han parasitado durante siglos, ahora estamos en el mejor momento de la humanidad, donde más seres despiertos son conscientes de su existencia y pueden desarrollar herramientas psicológicas y alquímicas para repelerlas, para transmutarlas, para integrarlas, para expulsarlas, para eliminarlas, para mandarlas a la fuente. O sea, estamos en el mejor momento para que hagamos una auténtica enciclopedia humana de cómo poder liberarnos de esta granja que nos han colocado.